Bendecidos mis hermanos, este jueves 27 de mayo, el último jueves de este mes, en el cual tendremos la última enseñanza de este mes de mayo. Continuaremos con esta serie. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, hay mucho que profundizar. Y vamos a ver que cada jueves vamos a estar conociendo más algunos capítulos de las cartas y algunos versículos que han sido mal interpretados, incluso versículos que han sido sacados de el contexto. Y recuérdese que todo texto fuera de contexto es un pretexto. Bueno, hoy estaremos con la tercera pregunta. ¿De qué está hablando? ¿De qué le está hablando? Y vamos a Hechos capítulo 8, verso 35 para ya ir entrando en materia. Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, está hablando de Isaías, lea el contexto, le anunció el evangelio de Jesús. Hemos estudiado la segunda pregunta para interpretar correctamente la escritura. Dijimos que hablamos que la óptima del judío es totalmente diferente a la de los gentiles. Por eso tenemos que aprender en qué óptica, de qué visión, de qué panorama lo estamos viendo nosotros y de qué panorama lo están viendo los judíos, porque es ahí donde se ha malinterpretado y aplicado cosas que no nos corresponden a nosotros. Hemos estado en la carta de los Hebreos estudiándola. Dijimos que hay cosas que podemos aprender, pero que no es para nosotros, es para una iglesia recién convertida o convertida, no tanto recién convertida, porque el escritor dice en Hebreos capítulo 5 que ya deberían de ser maestros, pero empiezan con sus apenas los rudimentos nuevamente en Cristo. Bueno, es porque ellos seguían con los mismos sacrificios, con las mismas costumbres que tenían los judíos. En esta carta, el énfasis es la supremacía de Cristo. Cristo es superior a todo sacrificio. Vimos cómo aplican el verso 26 del capítulo 10 incorrectamente a los hijos de Dios. En el capítulo 10, verso 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecadores. Entonces dijimos que se enseña de que ya cuando un creyente peca, un hijo de Dios peca o comete una obra de la carne, ya no hay sacrificio. Y lo vimos de dos puntos de vista. Ya no hay sacrificio para esa persona. Bueno, es que ya Cristo no va a ser crucificado nuevamente por ese pecado, por esa obra de la carne, por cuanto ya Cristo una vez y para siempre fue sacrificado, perdonó todos los pecados, dijimos pasados, presentes y futuros. Por tanto, Juan dice: abogado tenemos, hijitos, esto os escribo para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos en Cristo Jesús. Siempre está nuestro Señor Jesucristo en defensa, presentando su sangre preciosa. Eso está en 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Ahora, ¿cuál es el pecado que este maestro de esta iglesia está hablando o enseñando a este grupo de judíos? Vamos a leerlo. La misma Biblia se explica a sí misma. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Dice: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Oh, no dice de pecados, dice de pecado, de justicia y de juicio. Continúa diciendo: de pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesucristo.
aquí está hablando de Jesucristo, está hablando que cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer a la gente, al mundo, del pecado, como dice Juan capítulo 16, verso 8, dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Si, ¿cuál pecado está hablando aquí? Si le está hablando a los hebreos, le está hablando a los judíos. En el capítulo 10, verso 26, maestro, ¿de qué les está explicando? Bueno, le está explicando que la persona, que el judío no cree y recibe a Jesucristo como su Señor, como el Mesías, como el Salvador, no hay sacrificio que hacer. Ese sacrificio para este tipo de personas no vale nada. Entiéndame, en el contexto de ellos, no vale porque ellos todavía incluso siguen esperando el Mesías, el Salvador. Cuando aquí en Hebreos 10:26 está hablando de ese pecado, es no recibir a Jesucristo. Lo está diciendo aquí, porque no creen en mí. Continúa diciendo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Muy bien, Satanás ha sido ya juzgado. Fue juzgado y condenado y expulsado de la tierra. Que lo que llama Hebreos 2:14, destruido totalmente. Me estoy dando a entender, pero claro, continué terminando los versos, pero el punto que estamos viendo, es de cuál pecado están hablando Hebreos 10:26, que se lo están aplicando a los hijos de Dios, si no es para los hijos de Dios, se está hablando acerca de los judíos y cuál era el pecado de los judíos. Sencillamente, no recibir el sacrificio de Jesucristo. No recibir a Jesucristo como su Señor. Lo dice también Juan capítulo 1, versos 11 y 12. Dice de esta manera, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron y creen en su nombre. Por tanto, lo que está hablando Hebreos capítulo 10, verso 26, no está hablando acerca de cometer una falla, un pecado, una obra de la carne, estando en Cristo, ya habiendo recibido a Jesucristo, nacido de nuevo, hijo de Dios, que ya no, entonces dice, no habrá sacrificio. Esa es la enseñanza de muchas personas. No, está hablando del pecado, el único pecado que cualquier persona cometa ese pecado, no entrará al reino de los cielos. ¿Y cuál es ese pecado? Vea que estamos hablando, oiga que estamos hablando, entienda que estamos hablando de los judíos, pero ahora lo dice general. Es no recibir a Jesucristo como el Señor. No recibirlo. Lo rechazaron. Muchos rechazaron. Y fue el que hizo el único sacrificio para que la humanidad fuera salva. Por tanto, ya ni los sacrificios anteriores podían salvar a esta gente. Por eso este escritor le está hablando a esta gente y le está diciendo, ya no hay más sacrificio. Si cometen este pecado de rechazar a Cristo, que es el Salvador, rechazan el rescate que fue Cristo Jesús, ya no hay más salvación. Ya no se puede hacer nada. Pero, como les dije nuevamente, se lo aplican a los hijos de Dios. Y hay tantos hijos de Dios confundidos con este verso y estas enseñanzas. Porque cuando ya fallan, cuando cometen un error, cuando cometen una obra de la carne,
pues sucede algo, ya creen que no son salvos, perdieron la salvación y entonces en lugar de buscar hacia el Señor, no, se retiran del Señor y empiezan a caminar hasta que alguien llegue con el mensaje de la gracia, con el mensaje de justicia y les enseñe que son hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero y que el sacrificio se mantiene activo y vivo para su vida. Ahora, vimos cuál es el conocimiento de ese pecado. Pues lógicamente ya lo dije, Jesucristo. Ese era el conocimiento. Que hay un solo sacrificio por los pecados que es Jesucristo. Vimos que por tanto ni tú mismo puedes sacrificarte para obtener la gracia del Padre Celestial. Gracia es un regalo no comprado o un regalo que no nos merecemos. Eso es gracia. Por tanto, yo no puedo hacer nada por más buenas obras que esté queriendo hacer, por más que desee hacer lo máximo. Eso no me garantiza la salvación. Lo único que me garantiza mi salvación es la obra terminada de Cristo Jesús. Por tanto, voy a creer que Él me salvó, no que yo tengo que hacer algo, dejar algo para ser salvo. Y tampoco hacer algo para mantenerme salvo. Una vez que fuiste salvo, eres salvo. Una vez que naciste como hijo de Dios, eres hijo de Dios. Nada ni nadie puede hacerte desnacer. Ya eres hijo de Dios. Ya naciste. Fuiste engendrado por la palabra y el Espíritu Santo. Ya naciste de nuevo. Eres hijo de Dios. Entonces, pastor, una persona puede recibir a Cristo y sigue haciendo lo que desea. Bueno, si sigue haciendo las cosas incorrectas, tiene algo que es falta de conocimiento en su identidad en Cristo Jesús. Pero el creyente que se está esforzando, está usando fuerzas. Zacarías 4:6 dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aquella persona que está haciendo fuerza para no cometer una obra de la carne, que le llaman pecado, para no pecar. Recuérdese que pecado lo que significa es errar al blanco. Errar al blanco. Y hay personas que por falta de conocimiento están esforzándose, lo que usted verá, se están santificando cuando Cristo fue el que los santificó. Está santificándose. Incluso primera Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifica. ¿Quién nos santifica? Dios. No es a nuestra fuerza. Nosotros empezamos con nuestras fuerzas, volvemos a caer en lo mismo, porque primero debe ser renovado. Ojo, somos salvos en el Espíritu, porque nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Ahora que somos salvos en el Espíritu, ahora vamos a renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra imaginación. Y renovar también nuestras emociones, empezar a dominarlas, sujetarlas, gobernarlas, y por tanto así el cuerpo se va a someter lo que es el espíritu. Confío en Dios que, claro, para entender espíritu, alma y cuerpo, di 6 meses de enseñanza el año pasado. Confío en Dios de que el próximo año, en otra dirección, espíritu, alma y cuerpo, enseñar un poquito los 12 poderes que tiene el espíritu, la clase de potencia que ustedes en el espíritu. Sin nacer de nuevo, imagínense ahora ungidos, que es lo que se llama, que es el nacimiento, porque uno de los poderes que hay en nuestro espíritu es fe.
Pero esa fe fue contaminada. Esa fe, usted verá que muchas personas la usan incorrectamente, que la usan para lo que es temor y todo lo negativo. Pero fe negativa, temor, muchos predicadores de fe dicen que temor es fe negativa. También tenemos el poder del amor. Pero el poder del amor, tenemos que tener el cuidado, saber cómo caminar en el amor del Padre, porque fue contaminado y se distorsionó en odio. Y así estaremos viendo esos poderes que está en el ser humano. Lógicamente, cuando nacemos de nuevo, viene el ungimiento del Espíritu Santo sobre esos poderes, porque esos poderes le fueron dados a Adán y Eva en el principio, pero al caer fueron distorsionados, fueron contaminados, y ahí de Satanás aprovechó el poder que tenían ellos para que ellos mismos empezaran a actuar en un poder incorrecto, para que tuvieran autodestrucción. Y empezamos a hablar lo que es aprender a hablar conforme Dios habla, lo que es hablar la fe de Dios, no hablar las cosas negativas. Porque eso es lo que hizo Satanás, programar por años y años y años y siglos a la gente, hasta que vino Jesucristo, lo destruyó, y ahora está renovando. Romanos capítulo 12, verso 2, está renovando ahora bien nuestra alma, porque ya nosotros nacimos de nuevo, porque Jesucristo llegó a nuestro espíritu, entró a nuestro espíritu, nacimos de nuevo. Dice este capítulo 6 de 1 Corintios 17, que fuimos hechos uno con Cristo en el espíritu. Ahora la mente de Cristo está en nuestro espíritu, pero tiene que venir a nuestra mente del alma. Y por tanto así empezar a caminar conforme el camino, pero conociendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Lo que tú eres en Cristo Jesús, lo que tú puedes hacer en Cristo Jesús, y lo que tú tienes en Cristo Jesús. Eso es lo que esa verdad la que tenemos que aprender. Esas son las realidades. Esas son las realidades que estamos hablando los domingos, de cómo responder a esas realidades. Pero bueno, seguimos. Cristo es mayor que los sacrificios, dije, que hagas. Dije, no ores, no ayunes, no diezmes, no ofrendes, no te congregues, etcétera, para obtener los beneficios de Dios, sino hágalo por amor, agradecimiento. Para mí, el máximo nivel, el clímax del amor es el agradecimiento. Gratitud. Que el Padre ya te dio sus beneficios. La gratitud es la manera de responder correctamente en fe por un favor que el Padre ha hecho a través de la obra terminada de Cristo Jesús. Te lo voy a leer otra vez. La gratitud es la manera de responder correctamente en fe por un favor, el favor que ya Dios nos dio, que el Padre ha hecho, no va a ser, ha hecho. Por eso, cuando Él se presentó en Éxodo capítulo 3, verso 14, a Moisés dijo, yo soy, es el eterno presente. Yo soy, ese es Dios. Yo soy el eterno presente. Y el yo soy es elevar la conciencia al potencial de Dios. Hablaremos un día cuando estemos hablando del yo soy. Padre, dice a favor que el Padre ha hecho a través de la obra terminada de Cristo Jesús. Por eso cuando ores diga, yo soy uno con Cristo. Te está elevando el Dios Padre está elevando tu conciencia a que eres uno con Cristo. Yo soy heredero del Dios Altísimo. Y coheredero con Cristo Jesús. Te está elevando esa conciencia
la conciencia, te está desarrollando esa conciencia, te está elevando esa conciencia al nivel de su Hijo amado, según Efesios capítulo 4, verso 13. Léalo. Bueno, o sea, estoy dando gracias por algo que he recibido, pero que todavía no se ha manifestado físicamente. Pero estoy dando gracias. Es como que una persona le diga, mira, te tengo 1,000,000 de colones, te voy a regalar 1,000,000 de colones. ¿Qué le dice usted? Gracias. Muchas gracias. Pase mañana por ellos. Muchas gracias. Y usted se va, ojo, le dio gracias, y usted se va creyendo que ya tiene ese dinero y llega a la casa y empieza a desglosarlo. Estoy hablando de fe un poco. Empieza a desglosar según la promesa, según la realidad, porque usted cree en esa persona que va a cumplir eso. Entonces, según la realidad ya, según la realidad, usted le dio gracias, pero ya viene haciendo toda la lista de lo que tiene o cómo lo va a gastar o invertir. Vimos en el capítulo 10, verso 38, que si retrocedieres no agradará el alma. Dice, más el justo vivirá por fe. Punto. Es lo que estoy diciendo. Soy salvo por fe. Soy salvo por gracia. Efesios 2:8. Por medio de la fe. Sí, soy salvo. ¿Qué hiciste? Solamente que alguien mayor que yo, sobrenatural, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, creo que envió a su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, que se sacrificó, que pagó el precio por mi salvación, por mi justicia. Por tanto, camino, actúo, pienso como justo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Recuerden que lo estamos hablando, si retrocediere, es si volviere, estuvimos hablando, si volviere a los sacrificios. Ahora tengo que orar para mantener mi salvación. No, usted no tiene que orar para mantener su salvación. Ahora yo tengo que diezmar y ofrendar para ser bendecido. No. Efesios 1:3 dice que tú eres bendito, que tú estás bendecido. Todo esto lo que hacemos es por un alma generosa en agradecimiento al Dios Padre Todopoderoso. Somos gente agradecida. Somos hijos de Dios agradecidos. ¿Qué es lo que se le enseña a un niño desde que está pequeño? Que se ha perdido mucho eso. Pero el niñito, cuando está pequeñito, le regalan algo. Y el papá lo que primero le dice es, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Por eso cuando la persona ha sido enseñada en casa a ser agradecida, tener gratitud, usted verá que no se tiene que esforzar para decir gracias, ni por tener gratitud, ni por tener una vida de generosidad. No tiene que esforzar, ni le tienen que estar diciendo, ni empujando, ni nada. No. Claro, en nuestros tiempos se ha perdido tanto eso que se tiene que estar enseñando a muchas personas. Pero usted verá que cualquier cosa, gracias. Muy amable, gracias. ¿Por qué? Porque somos gente con una naturaleza en el espíritu de gratitud, y en el alma vamos a ser generosos en esa gratitud. En el capítulo 7, vamos a entrar un poquito aquí, a ver si me alcanza el tiempo para entrar a la tercera pregunta, porque estoy todavía en la segunda pregunta. La primera era, ¿quién está hablando? La segunda que estamos viendo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando?
El capítulo 7, verso 1 dice de esta manera: ¿acaso ignoráis, hermanos? Paréntesis. Pues hablo con los que no conocen la ley. Oiga lo que dice. Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando ahí una analogía de matrimonio acerca de lo que es el varón y la hembra, lo que es la ley y la gracia, y cómo la mujer queda libre de el hombre para poder casarse con otra, para poder casarse con otro hombre. Entonces, enseña que si el marido muere, la mujer puede casarse. Bueno, pero lo que está hablando más ahí es de la ley, porque dice de esta manera: ¿acaso ignoráis? Note algo, hermanos, la iglesia, pero oiga la iglesia que era, pues hablo con los que conocen la ley. ¿A quiénes está hablando? A los gentiles no conocían la ley. El que conocían la ley eran los judíos. Y a veces, y voy otra vez, se aplica esto a los gentiles, a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Pero aquí Pablo lo dice muy claro: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y después dice que hablo con los que conocen la ley. Presentarle la enseñanza que Pablo les traía. De esta manera, a los que no conocían la ley, no iban a entender nada. Pero les está enseñando a una iglesia, sí, gentil, pero también habían, ¿qué? Sí, judíos. Y judíos que habían recibido a Jesucristo, y les dice: bueno, muchachos, lo que voy a hablar, les voy a hablar, pero a los que conocen la ley me van a entender. A los que no conocen la ley, me van a tener que preguntar. Digo, estoy diciendo, ¿verdad? Estoy parafraseando las cosas ahí. Tenemos que ser cuidadosos cuando leemos las escrituras, porque en las escrituras es tan rica que decía, bueno, lo sabemos, una coma, un punto, cambia todo. Pablo le está hablando a un pueblo gentil, romano, pero Pablo muy claro lo dice, que este conocimiento no era para ellos, pero era necesario porque había gente que entendía lo que era la ley. Ahora, lo más doloroso es que por ignorancia se ha adoctrinado a los gentiles enseñanza judaica y han hecho una mezcla de doctrina de ley y gracia. Ley y gracia. Recuerdo, creo que les comenté una vez, yo recuerdo recién convertido, recién haber aceptado a Jesucristo como mi Señor. Mi esposa es de un pueblo pequeñito. Y cómo estaban doctrinados la gente que no conocía mucho, o gente que no estaban en la iglesia, gente que incluso no habían nacido de nuevo, pero estaban doctrinados. Y yo recuerdo a mi esposa, mi suegra, que no todavía había recibido a Jesucristo, no había nacido de nuevo, pero ya estaba doctrinada. Y ella me hablaba de que la mujer no debía usar aretes, que no deberían de usar pantalones porque es pecado, que no se podía cortar el pelo, que no se podía pintar, maquillar y todo. Estaban doctrinados. Nosotros sabemos quién trajo la doctrina judaica en nuestra vida. Jamás vamos a juzgar con una intención de presentar a Cristo, pero es lo que sabían, conocían, entendían. Por eso es que Gálatas capítulo 5, verso 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa.
Hay otra, estoy dando algunos pasajes, no voy a entrar en las cartas, más adelante podemos tomar cartas enteras y estudiarla verso por verso, pero ahora lo que estoy poniendo es, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? En Santiago capítulo 1, verso 1, vamos a ver. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién está hablando Santiago? A un pueblo disperso, judío, de las 12 tribus. Muchos piensan que Santiago contradice a Pablo. Cuando Santiago habla de las obras, no está hablando de la salvación, está hablando de fe. La fe, dice Santiago capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sí, que la fe tiene una acción. ¿Cuál es la fe de la acción? ¿Cuál es la acción de que eres salvo? Sencillo. La acción de fe es haber recibido a Jesucristo. Así de simple. Somos salvos, así es. Digo, es sencillo, con una obra grandísima, poderosa que Cristo hizo. Pero así es sencillo. Dice que cree en el Señor Jesucristo. Amén, creo. Dice que murió por ti. Sí, claro. Dice Romanos capítulo 10, verso 10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. De que Cristo resucitó entre los muertos. Por tanto, ¿usted cree que sí? ¿Y que te salvó? Sí. ¿Y que fue lavado por la sangre del Cordero? Sí. Eso es una acción de fe. ¿Cuáles son las obras o acciones de fe? Voy a dar 4 obras de acción. Sí, para Santiago, tantas cosas que se dicen, no voy a entrar en Santiago capítulo 1, 19 en adelante, ni Santiago capítulo 1, verso 3, ni 2, bueno, hay tanto que estudiar ahí. Pero, ¿cuáles son las obras de fe, de la acción? Primera, oír. ¿Cómo, pastor? Sí, oír. ¿Oír qué? Acerca de Cristo y su obra terminada. Romanos 10, 17. Es una acción de fe. Porque cuando usted no cree en algo, usted no le pone atención. Pero cuando usted cree en algo, cuando usted cree en la enseñanza que le están dando, usted empieza a oír. No solamente empieza a oír, otra acción de fe. Lo estudiaremos en los domingos. Visualizar. Imaginar. Imaginar, por eso está en la mente. Imaginar. Imaginar lo que es nuestro por herencia. Imaginar las cosas. Es una de las enseñanzas profundas que hay en la Biblia, en la dimensión espiritual, el visualizar, el ver. Pablo hablaba de que debemos de ver lo que no se ve. Está hablando de lo que hay en el mundo espiritual, lo que está hecho para nosotros. Y no ver el mundo físico. En las tribulaciones, dice. En los momentos de tribulación. Por tanto, es visualizar, imaginar. Es lo que estamos hablando, es esperanza. La esperanza no es un tiempo en la Biblia.
Es una visión. Es una visión. Dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Aunque la visión tardare, espérala, porque no tardará y sin duda te llegará. Lo que usted visualice. Se enseña mucho en fe. Lo que tú puedes ver aquí es lo que puedes obtener. Esa es la visión. Estaremos profundizando después más en eso. Tercera acción, confesar. Por eso dije que mucha gente de gracia les gusta la enseñanza de gracia porque es que no tengo que hacer nada. Lógico, no tiene que hacer nada. Pero como que la enseñanza de fe no, porque lleva disciplina. No son obras carnales, no son obras de la ley, sino oír, visualizar en fe con los ojos espirituales, confesar, hablar lo que ya está hecho, lo que ya tenemos, o lo que está escrito, según de Corintios 5:13. No estoy leyendo esos versos porque estaremos entrando más adelante en los domingos de fe. Porque algunos de yo tengo fe, pero ¿estás alimentándote en fe? ¿Yendo? ¿Estás visualizando? Es que todo, hermano, vemos en un terreno. Yo recuerdo cuando mi papá iba a construir, él construyó varias casas donde vivimos. Y siempre él nos decía, y llegaban donde el dibujante, y le decía, mira, yo quiero la casa así, yo quiero esto, ya la tenía aquí, quiero el baño aquí, quiero los dormitorios aquí, quiero la sala aquí, quiero la cocina, ya la tenía, está en su imaginación. El dibujante lo llegaba, lo hacía, y después empezaba y vi a mi papá más de una vez, y oiga, no había nacido de nuevo, no era, por eso hablo de la fe, del poder en el espíritu. Ve a mi papá hacer planos, tener los planos de una casa, no tenía dinero para hacerlos, para construir esa casa. Él lo que tenía nada más era un diseño, no estaba ni una, creo que se llama maqueta, no, estaba en unos planos ahí nada más, y él veía todos los días, veía eso. Nosotros gozábamos porque él siempre pasaba con el metro midiendo y haciendo y esto y el otro. Lo tenía aquí. Y cuando lo damos cuenta, al tiempo, esa visión se manifestaba. Dios empezaba gloriosamente por su fe y su gracia, empezaba a suplirle todas las cosas. Y el confesar. Esta es la casa, la vamos a comprar aquí. Recuerdo cuando nos trasladamos de una de las casas a otra casa que era de la familia, de los hermanos y la mamá. Era la herencia, le tocaba una parte ahí, entonces él tenía que pagar la parte de los demás hermanos y de la mamá para comprar esa casa. Él la quería, quería esa casa, años de años, después la hizo, construyó ahí, botó la casa vieja, construyó, pero lo tenía, y él pasaba siempre hablándonos de eso, y nos pasaba hablándonos de eso. Usted verá, aquella persona que desea algo, siempre está hablando de eso, y está comentando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en fe, está preñado espiritualmente de una visión. Y después, actuar, que es parte de estas acciones, vivir conforme a lo que ya somos. Sí, rechazar todo lo contrario de lo que viene. Bueno, no olvidemos que Santiago le está hablando entonces a un público judío. La misma carta lo dice a los hermanos de las tribus, de las 12 tribus. Está hablando a los judíos, no está hablando a los gentiles. Por tanto, cierro con esto. Hay mucho todavía que hablar de esto, pero cierro con la segunda pregunta. ¿A quién está hablando?
¿Es aplicable eso a mi vida? ¿Me puede dar una enseñanza? Sí, puedo aprender de ella, pero que aplicarla a mi vida, que lo vamos a ver entrelazado lo que es la tercera pregunta con la cuarta, ¿la puedo aplicar en estos tiempos? ¿O no se puede aplicar en estos tiempos? Pero es que cielo y tierra pasará, más su palabra, la palabra de Dios, la que no pasa, la palabra que viene de la boca de Dios, no la enseñanza ni lo que se está hablando de otras tribus. Vamos a ver, se me fue el tiempo porque ya me quedan como 10 minutos, pero vamos a ver una parte. La tercera pregunta es, ¿de qué está hablando? Estudiamos, dije, las dos preguntas para interpretar correctamente las escrituras. ¿Quién está hablando? ¿Dios? ¿Los hombres? ¿Doctrinas demoníacas? ¿A quién le está hablando? ¿Me está hablando a mí? ¿Le está hablando a un pueblo judío? ¿Le está hablando a un pueblo en un lugar? Bueno, debemos de saber que las cartas fueron escritas para iglesias que tenían ciertos problemas. Usted ve las cartas que Pablo mandó. Era arreglando, solucionando problemas que existían en esa iglesia donde él estaba a kilómetros o millas, que solamente por carta. No había WhatsApp, no había correo como el que usamos ahora. No había Zoom, no había internet, eran cartas que incluso duraban tiempos para llegar, la escribía y llegar tiempos para llegar, donde el líder de esa iglesia la leía y la enseñaba. Algo tremendo, como estamos haciendo ahora nosotros con estos videos. Estamos llegando a muchas personas que hasta no conocemos, muchas personas, y algunas están bien lejos, unos están en Estados Unidos, otros en Guatemala, otros están en Alemania, otros que están viendo estos videos, otros en Nicaragua, están viendo estos videos y saber qué otros lugares están viendo estos videos que ustedes han enviado a familiares y amigos. Ahora tenemos una bendición con todas estas cosas. La iglesia de Corinto. Vamos a estudiar un poquito, vamos a hablar un poquito de la iglesia de Corinto. Una iglesia bastante desordenada. La iglesia de Corinto, aunque operaba los dones del Espíritu Santo, oiga bien, operaban en los dones del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 12, verso 1 hasta el 28, hasta el 30, usted verá que está hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, como la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, género de lenguas, interpretación de lenguas, dones de milagros, don de fe, profecía. Bueno, imagínense. Está hablando acerca de los dones, pero era una iglesia totalmente desordenada. Si usted lee la iglesia de Corinto, a los corintios, verá cómo los corintios eran, qué mentalidad tenían. Aunque era una iglesia que estaba operando en los dones del Espíritu Santo, y todavía me dicen ahora que un hijo de Dios no puede operar porque está caminando así, porque no se ha arreglado en esto, porque esta conducta es así, porque esta otra conducta es así. Si usted ve la conducta de esta gente como estaba, y operaban en los dones espirituales, eran, dije, desordenados. Por eso en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, aunque el capítulo 14 está hablando del orden del culto, porque eran unos desordenados en el culto, no sabían cómo era un culto, entonces Pablo le empieza a hablar y ordenar por esta carta lo que era, cómo era un culto. Y cómo se ministraba el culto, y más el asunto, el desorden de ellos era la profecía y era el hablar en otras lenguas. Pero en el capítulo 14, verso 40 dice, pero hágase, Pablo dice, hágase todo
decentemente y con orden. Tremendo esto. Hágase todo decentemente y con orden. Lógicamente el orden divino, el orden de Dios. Pero no voy a entrar en lo del culto. Y es que estoy pensando si entro en este tema porque me quedan 5 minutos y en 5 minutos me es difícil desarrollarlo. Porque tengo que ir paso a paso. ¿De qué es, pastor? Bueno, estaremos hablando acerca del velo de la mujer. Porque hay en este 1 Corintios, primer libro de 1 Corintios, esta carta, encontraremos cómo Pablo está arreglando un montón de cosas que están afectando, hasta pleitos habían, hasta en la cena del Señor, según 1 Corintios 11, 24 en adelante, hasta en la cena, 17, perdón, capítulo 11, verso 17 en adelante, hasta la cena del Señor, y después entraremos un poquito en el capítulo 24 de la cena del Señor, que también se han malinterpretado, que la gente ya no le permiten tomar la cena del Señor si no es bautizada, si no es de la iglesia, que tiene que caminar de esta manera. Bueno, oye, tantas cosas que se ha adoctrinado la iglesia, se ha enseñado a la iglesia, se ha llevado a la iglesia, porque se ha visto de un solo punto de vista. Y yo quiero que entremos, claro, entrar en cada pasaje, cada capítulo, cada versículo. Nos va a llevar tiempo. Yo espero enseñarlos. Yo espero enseñar acerca de la cena del Señor. Y como yo recuerdo que a nosotros nos decían, si ustedes toman la cena del Señor con un anillo, yo recuerdo que yo tuve que quitar mi anillo de graduación en contabilidad, porque era pecado. Y si yo me tomaba la cena del Señor, participaba en la cena del Señor, yo recuerdo que en el púlpito el pastor decía, mi pastor, después ya empezamos a recibir revelación y a salir de ahí, pero decía, el que tome la cena del Señor con un arete, con un anillo, solo el del matrimonio se permitía, una cadenita, las mujeres pintadas o maquilladas, con el pelo si se cortó la pava. Yo recuerdo eso que decían, y decía, se toma 1 galón de ácido muriático. Es lo que están tomando, se van a morir. ¿Quién iba a participar en la cena del Señor? Más de una ahí, cuando llegaba a la casa se ponía el pantalón, cuando se iba para la iglesia ponía el vestidito, se maquillaba un poquito. Tantas cosas de la enagua que a qué altura de las rodillas y para abajo de las rodillas antes de qué montón de cosas que comíamos, que no podíamos comer, tantas cosas que para algunos nuevos no puede ser posible, que no podíamos comernos un tamal en diciembre, no podíamos ir a las fiestas, bueno, en ese tiempo, a las fiestas de lo que conocemos nosotros aquí, zapote, no podíamos ir a un velorio, no podíamos tomar la café de ese. Ay, Dios mío, era una esclavitud. Pastor, ¿y hay versos de eso? Hay versos de eso. Hay versos, hay pasajes. No crea que no se usaba la Biblia, sí, hay pasajes, pero no sabíamos dividir el nuevo pacto con el nuevo pacto. Gracia con ley. Veíamos aquel hermano en ese yo le estoy hablando hace 40 años atrás. No sé si tú habría así.
Yo recuerdo aquel hermano que llegaba con un tatuaje, Dios mío, él no podía tomar la cena del Señor, no podía participar de las cosas del Señor, no podía porque tenía un tatuaje. Y así hay lugares, sí creo, y he oído también, de que hay lugares donde no pueden entrar a la iglesia si no es con el velo. Es pecado no tener el velo en la iglesia. Bueno, todo eso vamos el próximo jueves. Se me fue el tiempo. El próximo jueves vamos a empezar a estudiar qué es lo que está hablando aquí. ¿Qué es acerca del velo? ¿Por qué es del velo? El velo es para este tiempo. Es para nosotros. ¿Qué es el asunto del velo? Es ley, y si no es una de las leyes de la ley, entonces la establecieron como ley. Yo recuerdo que hay doctrinas donde no se puede tomar café, es pecado. Es que el asunto no es tanto por cuidarse físicamente, salud, sino no se puede tomar café porque es pecado. Si se toma Coca-Cola es pecado. Todo ese montón de cosas que se han hecho doctrinas. Y hay gente que no están en las iglesias, que no han nacido de nuevo, pero están doctrinados. Pero no es que ustedes no pueden esto, no es que ustedes no pueden hacer esto, no es que ustedes no pueden hacer esto otro. Están doctrinados. Porque lo que se dedicaron fue a doctrinar lo exterior, en lugar de doctrinar la obra gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, se me fue el tiempo. Agradecerles a cada uno de ustedes por haberme escuchado. Yo sé que algunos están, no, pastor, siga con lo que es, para ver qué es lo del velo de la mujer y que entre todo ese conflicto. Eso está en 1 Corintios capítulo 11, del verso 2 al 16. Puede leerlo, capítulo 1 Corintios capítulo 11, versos 2 al 16, lo puede leer. Pero nosotros queremos, o yo quiero, este ministerio que está enseñando esto, que estamos enseñando cómo se ha tomado incorrectamente la palabra de Dios, cómo se ha enseñado y se ha dicho que está hablando Dios, que nos está hablando a nosotros y todavía que nos está hablando acerca de ese asunto para nosotros. Estaremos el próximo jueves con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo entrando en esta palabra. Quiero que apuntes todo lo que escuches, lo escudriñes, lo lea, para que el día de mañana llegue una persona y le puedas ayudar a salir de esas ataduras que hay de doctrinas, dice Pablo, doctrinas de hombres que fueron establecidas. Y vamos a ayudar a mucha gente con esto, para que dejen de caminar en esa condenación, más en esa autocondenación, que es un peligro. Eso sí llega a dañar al cristiano, al Hijo de Dios. Mis amados hermanos, bendiciones. Los veo el próximo jueves. Digo los veo porque mi visión, mi imaginación los estoy viendo a ustedes. Bendecidos.